Ebro ha vuelto. La antigua marca de camiones, furgonetas y tractores, nacida en el año 1954 sobre los restos de la que fuera la primera filial de Ford en España, ha vuelto a renacer. Hubo un tiempo en que Ebro aglutinó prácticamente toda la producción de furgonetas, sobre todo en España, puesto que además de la propia marca, Motor Ibérica llegó a controlar también Saba, Avia y los jeeps que fabricaba Biasa en Zaragoza. Luego llegaron los japoneses. Nissan compró Motor Ibérica en la década de 1980 y esa adquisición, más la entrada de España en la Unión Europea, comportó que Ebro desapareciera como marca. Eso fue a finales de la década de 1980, 20 años después de inaugurarse la planta de la Zona Franca de Barcelona, una planta que Nissan gestionó hasta hace 5 años. Y es precisamente ahí, en esa planta, donde van a nacer los nuevos Ebro. Y empiezan con estos dos coches que tengo detrás de mí. En esta nueva Ebro no veremos ni camiones, ni furgonetas, ni por supuesto tractores. Lo que tendremos son turismos con carrocería de tipo SUV fabricados en China y terminados de ensamblar de momento en Barcelona. La oferta inicial son dos modelos, el S700 a partir de 29.990 euros y el S800 a partir de 36.990. Estos automóviles son vehículos casi idénticos a los ya existentes Chery Tiggo 7 y Tiggo 8, que no se venden en Europa. Y antes de que finalice el año 2025, se les unirá un tercer modelo, el Ebro S400, basado en el Chery Tiggo 4, y que se venderá únicamente en versión híbrida convencional. Los dos primeros modelos de Ebro se ofrecerán en dos variantes, una de gasolina y otra híbrida enchufable que llegará un poco más adelante. El frontal de estos coches está claramente definido por esta enorme parrilla trapezoidal y por estos faros tan finos, pero no son iguales en uno y en otro, se parecen mucho, pero no son ni mucho menos idénticos. Además de un poco la forma de la parrilla y de los faros, cambian también los parachoques, toda la parte inferior, los antinieblas, es decir, son dos coches que se parecen, pero que son diferentes. Los dos coches comparten la plataforma y el motor, pero no las dimensiones. El S700 mide 4,55 metros de largo por 1,86 de ancho y 1,69 de alto, mientras que su hermano mayor alcanza los 4,72 metros de largo, manteniendo casi invariadas las otras dos cotas, con apenas un centímetro más de altura. El S700 pesa 1.593 kilos por 1.748 de su hermano mayor. En cierto modo podríamos decir que el S800 viene a ser la versión larga del S700, pero hay algunas diferencias más. Este es un coche un poco más estatutario, que está colocado un poco más arriba a nivel de acabados, a nivel de equipamiento, y sobre todo hay una diferencia importantísima, y es que cuando abrimos el portón del maletero, aquí encontramos una tercera fila de asientos. El S800 es un coche de 7 plazas o de 5 más 2, como queráis. Pero hay más diferencias. En el perfil ambos tienen pasos de rueda remarcados en negro, pero las manecillas del S700 son convencionales y las del S800 están enrasadas. Y aunque ambos pueden tener el techo contrastado en negro, el diseño del pilar C les diferencia claramente. El del S700 tiene un pico inferior y está acabado en negro, y el del S800 es del color de la carrocería y al tener más voladizo, genera un tercer cristal de mayores dimensiones. Por detrás, evidentemente, también se parecen. Los dos tienen esta línea de luz que recorre toda la parte trasera a lo ancho, el logotipo con el nombre de la marca centrado, el del modelo a un lado y la matrícula en el portón. Y digo esto porque en los Chery 800 la matrícula va aquí abajo, pero para la versión Ebro ha subido también la del 800 al portón. Veamos ahora los interiores, porque también aquí hay diferencias. El S700 nos ofrece una presentación muy parecida a lo que encontramos en un Hyundai, en un Kia o en un Mercedes, es decir, las dos pantallas de 10,25 pulgadas de diagonal cada una, situadas una a continuación de la otra, esta para la instrumentación y la segunda para el equipo de información y entretenimiento. Tenemos una consola que es muy ancha, con un pomo de cambio convencional, eso sí, con este acabado en cristal,
que puede parecer muy del gusto chino, pero que realmente está chulo, está bonito. El volante achatado por debajo, los mandos del climatizador separados de la pantalla central, y con un equipamiento además que incluye, entre otras cosas, la conexión inalámbrica de teléfonos, un cargador que tenemos aquí para el teléfono móvil e incluso un head-up display. El S800 es un coche con más empaque, es más lujoso y tiene un diseño distinto. De entrada, la pantalla de la instrumentación es más pequeña, pero no es una pantalla pequeña, es de 10,25 pulgadas, pero claro, al lado de esta de 15,6 central parece mucho más pequeña de lo que en realidad es. Esta pantalla central es espectacular, pero aquí sí todo pasa por ella, incluida la climatización. En los ajustes podemos ver, por ejemplo, todas las ayudas a la conducción que tiene este coche. Sistema inteligente de evasión, colisión frontal, freno automático de emergencia, aviso de colisión trasera, tráfico cruzado, control de velocidad inteligente, ángulo muerto, es decir, todo lo que podemos esperar en un coche de este tipo. La consola central es más ancha, no tenemos el pomo del cambio porque ha pasado a esta palanca aquí detrás. Tenemos esta bandeja inferior que ya sabéis que a nosotros no nos gusta nada porque es muy poco práctica, además con los bordes relativamente bajos, todo lo que tengamos aquí corre riesgo de caerse y de meterse además en la zona de los pies. Esta es una idea que están haciendo muchas marcas y que la verdad es que no nos gusta nada. Tenemos, eso sí, el cargador inalámbrico de móviles y la sensación del coche es que a nivel de calidades es un poco superior al de su hermano pequeño. También el precio es otro. Un ejemplo son estos asientos muy chulos, además con calefacción, con ventilación, con regulación eléctrica, con masaje. Por lo tanto, un coche de gama alta realmente en su equipamiento y que incluye en la versión más equipada este espectacular techo de cristal que además es practicable y que mide 1,1 metros cuadrados. Detrás, la segunda fila de asientos del S800 es 14 centímetros deslizante y el maletero puede llegar a alcanzar 1930 litros con las dos filas traseras abatidas. La marca no nos ha facilitado los datos de capacidad con 5 y con 7 plazas. Bajo el capó de ambos, de momento, un motor de gasolina de 1,6 litros turbo de 147 caballos acoplado a una caja de cambios de doble embrague de 7 velocidades. Ambos reivindican una velocidad máxima de 180 km por hora, mientras que en el apartado del consumo, el 700 homologa 7 litros de media por 7,8 del 800. Esta es una solución muy habitual en los modelos made in China, esta del motor turbo de gasolina más el cambio de doble embrague. Y en este caso es el mismo que usan los Omoda y Jaeco. Abro la tapa esta, la quito para que veáis un poco cuál es la mecánica aquí debajo. Como los Jaeco, estos coches de Ebro tendrán muy pronto una segunda variante híbrida enchufable. En este caso es un motor de gasolina de 1,5 litros más un motor eléctrico para una potencia conjunta, ojo, de 347 caballos. Tendrán, gracias a una batería de 18,3 kWh, una autonomía teórica en modo 100% eléctrico de 90 kilómetros, que no está nada mal. Mientras devuelvo la tapa a su sitio, os comento que estos Ebro van a tener las versiones de gasolina la etiqueta C, puesto que no tienen ningún tipo de electrificación, y las híbridas enchufables, cuando lleguen, la etiqueta 0 de la DGT. El chasis tiene suspensión delantera McPherson y trasera multibrazo, los frenos son de disco ventilados delante y de disco macizo detrás, y la dirección es de tipo eléctrico. Ambos modelos montan llantas de 19 pulgadas, que pueden ser de 20 en el S800 más equipado. Los coches están a disposición ya de los clientes en los 12 concesionarios de la marca, que se incrementarán a 30 al finalizar este mismo año y a 50 en 2025, cubriendo así todo el territorio español, además de Andorra. En una segunda fase se estudiará el lanzamiento de la marca Ebro en otros mercados europeos, empezando por Portugal y aprovechando tal vez las redes de Omoda y Jaeco en esos otros mercados en los que de momento el grupo Chery todavía no está presente. Precios. Vamos con ellos. Los dos modelos se fabricarán en dos acabados. El S700 Comfort, el más económico, costará 29.990 euros, mientras que la versión más equipada, Luxury, con numerosas ayudas a la conducción, equipo de sonido Sony de alta calidad, tapicería de cuero y techo de cristal, costará 32.990 euros. Los precios respectivos del S800 serán de 36.990 euros para la versión Premium
y de 38.990 para la más equipada Luxury. Todas las versiones disponen de una garantía de 7 años o 150.000 kilómetros. Llegados a este punto, vamos a explicaros un poco en qué consisten los acuerdos entre Ebro, marca propiedad de EV Motors, y el grupo Chery. Esencialmente, EV Motors, que gestiona la planta ex-Nissan de Zona Franca gracias a diferentes acuerdos públicos y privados y que es una empresa que ha iniciado recientemente su cotización en bolsa, ha firmado 2 acuerdos con Chery. El primero prevé la producción en la fábrica no solo de los vehículos Ebro sobre base Chery, sino también la de los modelos Omoda 5 y Jaeco 7 para la totalidad del mercado europeo. El inicio de la producción de esos coches estaba prevista para los primeros meses de 2025, pero se ha retrasado al menos un año como consecuencia de las negociaciones entre China y la Unión Europea sobre los aranceles que deben abonar los fabricantes chinos de coches eléctricos y que ha comportado también otras ralentizaciones de los planes de fabricación chinos en Europa. La previsión inicial era alcanzar una producción de 50.000 unidades en 2027 y de 150.000 en 2029, con la idea de abastecer no solo el mercado europeo, sino otros complementarios, como el del Magreb. La otra empresa conjunta entre ambas firmas se encargará de la comercialización de los vehículos Ebro, primero en España y Andorra y más adelante en otros mercados, si finalmente se toma la decisión de iniciar las exportaciones. Cuando en redes sociales empezamos a explicar este proyecto, muchos de vosotros preguntabais si los coches se fabricarían en España o solo se montarían aquí. Inicialmente solo se montan. Llegan de China como DKD, es decir, lo que se llama en logística Direct No Down. Los coches llegan desmontados a la línea de montaje, pero con todas las piezas y con los monocascos ya producidos y pintados, de modo que basta una línea de montaje con 150 operarios para terminarlos. Esta primera fase permite empezar a rodar la factoría y contratar a los primeros trabajadores, puesto que los volúmenes de producción no justifican todavía una fabricación completa. En una segunda fase se pasará al sistema CKD, Complete Knockdown, en el que las piezas llegan en una fase anterior de montaje y, por ejemplo, se pueden llegar a soldar y pintar en los talleres correspondientes que existen en la fábrica antigua de Nissan. En esta fase puede además recurrirse a los proveedores locales para la producción de piezas e incrementar de este modo el porcentaje de piezas locales que, en el caso de alcanzar el 25% del vehículo, permiten que este pase a considerarse ya como producido en la Unión Europea, con el consiguiente ahorro de aranceles. Finalmente, cuando la planta produzca 150.000 unidades o incluso antes, estas se fabricarán completamente en Barcelona, puesto que la antigua planta de Nissan cuenta con talleres de prensado y embutición, además de los de soldadura y pintura. La clave es precisamente esa, poder alcanzar el volumen que justifique la puesta en marcha de todos los talleres de la planta y la contratación de las 1.500 personas, la gran mayoría ex empleados de Nissan, a que se han comprometido Ebro y Chery. De este modo se recuperará la planta al completo y se dará trabajo a los proveedores de la zona y de otras partes del país que ya trabajaban para Nissan y lo hacen también para la planta de SEAT en Martorell y para otras fábricas españolas. Por lo tanto, larga vida para Ebro.